sustancia gris, es la H, y podemos encontrar el canal central, que es el epéndimo. La cisura no llega hasta el epéndimo, por ende hay una zona blanca o de sustancia blanca antes de la zona de sustancia gris, ¿no? Eso se conoce como la corpúscula blanca anterior. Y detrás del epéndimo hay una zona de sustancia gris, aunque une las dos aguas también, que se conoce como la conísula blanca posterior. ¿Qué más? Ya hemos dicho de que hay unos surcos anterolaterales y posterolaterales, entonces vamos a hablar de 3 cordones, ¿no? Para cada lado. Un cordón posterior, un cordón lateral, un cordón anterior. Cada uno está dividido, eso sí lo podemos ver, que no, tal vez es la división, ¿no?, más funcional, como por ejemplo a nivel superior, porque este fascículo se encarga de transmitir la sensibilidad del miembro superior. A nivel superior torácico y cervical encontramos, aparte de la zona principal del cordón posterior, que es el fascículo gracilis, el fascículo cuneiforme, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ya hemos dicho que es un cilindro, pero es un poco más largo o ancho, mejor que anterior-posterior. Se extiende desde el foramen magnum, o sea, desde también, podríamos decir, la fovea dentis, desde el fin de la fovea dentis, si lo vemos desde arriba, hasta la vértebra L1, y está dividida no por las vértebras, sino per se, en las regiones cervical, torácica, lumbar, y oxígeno, ¿no? Recuerden que termina a nivel de L1, entonces no se corresponden estas divisiones con la salida de los nervios. Casi se corresponden a nivel cervical. Y después los nervios siguen un trayecto que cada vez es más largo, ¿no?, descendente, hasta llegar a sus respectivos planos. La médula también está cubierta, como todo lo que es sistema nervioso central, por las meninges, ¿no? La dura madre, la pía madre y la arnoides secretas. La pía madre siempre está pegada al órgano, entonces la pía madre está pegada a la médula. La dura madre en el cráneo suele estar pegada, ¿no?, al periósteo de la cráneo interna. En este caso no está pegada al canal jugular. Está, digamos, separada por una zona que tiene tejido graso y tiene un plexo, ¿no?, el plexo venoso interno. Esta zona se conoce como el espacio epidural. Eso es una gran diferencia con la parte del sistema nervioso central que se encuentra en la bóveda craneana. Y es importante porque nos permite, ¿no?, llenar este espacio con algún anestésico tipo lidocaína y producir una anestesia epidural que efectivamente anestesia la parte sensitiva, la parte motora, pero no interrumpe la función superior de la conciencia. ¿Qué más? Y el líquido cefalorraquídeo está en el espacio subaracnoideo, que está en la través de la pía madre. Entonces, la médula no está técnicamente, ni la dura están fijas, ¿no?, en el canal vertebral. Sin embargo, hay ciertos mecanismos para que la médula se fije. El primer mecanismo es obviamente que la médula se continúa con el bulbo raquídeo, entonces ya tiene cierta fijación. En la parte inferior vamos a encontrar que la pía madre, ¿no?, sobre todo la pía madre, comparte del tejido fibroso que tiene todo tejido nervioso, es decir, el epineo, etc., ¿no? Parte de ese tejido fibroso y la pía madre, sobre todo la pía madre, se juntan a nivel del final de la médula, que es el filum terminal, ¿no?, del cono medular, perdón, y forman una fibra, ¿no?, que va en sentido descendente, llamada el filum terminal. El filum terminal, como dicen, es una prolongación de la pía madre y se va a fusionar con la dura madre a nivel de S2 generalmente. ¿Entienden lo que estamos diciendo? La dura madre está más afuera y cuando termina la médula, la dura madre continúa. Y como ven, la dura madre también emite alguna prolongación para el inicio de las raíces, ¿no?, esa es una especificación para la dura madre. Y cuando, acá terminó la médula, pero la dura sigue hasta S2. A nivel de S2 se cierra, y se cierra sobre el filum terminal, de modo que se fusiona, ¿no? En ese momento se le podría llamar filum terminal externo, pero quedémonos con este nombre de ligamento coxígeo. El ligamento coxígeo se inserta
generalmente en C2, ¿no? En el coxis. Que es bien difícil decir en el coxis cuál es C1, cuál es C2, cuál es C3, porque son bien chiquitos, pero que se inserta en el coxis. Y es otro medio de fijación. Y el otro medio de fijación, recuerden, la dura común emite una pequeña prolongación. Para el inicio de las raíces está más o menos fija, así que la médula también se fija, pero a la vía madre. ¿Y cómo se fija? La vía madre, que la tenemos aquí en azul, va a emitir unas prolongaciones. Hay una médula que está en alcohol, que está muy bonita para ver eso. Y va a emitir unas prolongaciones muy delgadas, ¿no? En forma de diente, que generalmente nacen entre dos raicillas y que se va a insertar de forma puntual en la dura madre. Todas esas prolongaciones en conjunto constituyen el ligamento dentado. Así que el ligamento dentado es una prolongación de la vía madre. El filo terminal interno es una prolongación de la vía madre. Las médulas que tenemos generalmente son más pequeñas de lo que deberían, ¿no? Generalmente deben medir entre 40 y 45 centímetros de longitud, casi 2 centímetros, 1.8 en adultos. Ya dijimos la división que está en varias regiones, y esto es importante. Como dijimos que va a haber más cuerpos neuronales en la zona de los plexos, también obviamente debe haber algo más de fibras. Y también por eso, porque se acepta que la médula tiene, digamos, un grosor estándar, en esta zona debería aumentar el grosor de la médula. Y de hecho lo hace, ¿no? Entonces estamos hablando de los ensanchamientos o tumefacciones, o cervical y lumbosacro. El cervical que va desde C4 hasta T1 y el lumbosacro que va de T11 a C1 para los respectivos plexos, ¿no? El braquial y el lumbosacro. Ya dijimos el cono medular, es la parte inferior que llega hasta L1, es una parte afilada con un lapicito. Es mejor ver una médula, yo creo, en fresco, porque cuando ya está plastinada es un poco difícil de mover las fibras, pero igual se puede ver. Y todas estas fibras que vemos debajo del cono medular son las fibras de los nervios que van a tener que continuar su camino hasta salir por los óculos correspondientes, es decir, hasta ese 5 y el sitio primero, ¿no? Y se conoce todo ese conjunto de fibras como la cauda equina, ¿no? O la de caballo. Recuerden, eso está en la parte inferior del canal medular, donde no hay médula, entonces está muy bien asegurado su lugar. Los surcos ya dijimos, la estructura media ventral, el surco medio dorsal, y la composición interna, ya hemos dicho que hay materia gris en las astas anteriores, posteriores y laterales, y hay materia blanca, o hay sustancia blanca, en los tractos, ¿no? En los cordones ya hablamos de la función, recordamos nada más que el sitio de la función es entre L3 y L4 o L4 y L5. Si hablamos un poquito de la técnica, solo para que se sepa, entonces lo que hay que hacer es provocar sería hiperflexión en la médula, de la columna, perdón, ¿para qué? Para tratar de maximizar el tema del espacio intervertebral. Por eso. ¿Ya? La única consideración es atenerse al tema de la hipertensión que puede haber en el encefalorraquídeo, porque la idea es que nos hagan bolitas, ¿no? Sacar 2, 3 milímetros. Si hay hipertensión, si hay una presión aumentada del SR, ¿qué pasa? Sale más. ¿Y qué pasa si sale más? Se supone que el cerebro está flotando en el SR, ¿no? ¿Qué pasa si sale mucho? Cae, se inflama, ¿no? Se produce una herniación y la herniación de las amígdalas a nivel del cerebro va a presionar el bulbo. Si presiona el bulbo, pues la canción, ¿no? Porque hay centros que controlan la respiración, centros que controlan las funciones vitales y uno se puede morir. Por eso es importante evitar en la presión elevada, la función lumbar va a ser la con sumo cuidado. Bueno, ¿saben cómo se llama eso, no? Cuando nosotros haciendo un procedimiento o algo, lo hacemos peor. Iatrogenia. ¿Ya? Y va a pasar. No se van a sentir mal cuando pase, solo que esperemos que no pase como algo muy fuerte. Porque iatrogenia sería un montón. Y es más que todo por hacer las cosas un poquito a la ligera.
Por ejemplo, ¿no? Señora, parece que usted tiene un problema en la garganta. Digamos que empezó con una infección y se pone un poco crónica. Le ponemos dexametasona. Y a la semana la señora viene pues hecho un globito. ¿Ok? Porque desarrolla síndrome de Cushing. Esto es una iatrogenia. Que quitándole la dexametasona se le pasa perfecto. Se le va a pasar, va a tener sus problemas porque se acostumbró un poquito al corticoide exógeno, pero va a mejorar. Entonces hay iatrogenias que son leves, que hasta podría ser anecdóticas, y hay otras que no. Y sí, esto es más serio. Quitar microcefalorraquídeo, sabiendo que puede pasar eso, y aún a sabiendas haciéndolo a la ligera, sí es una iatrogenia. Hablamos de las intumescencias. En la sustancia blanca lo mismo, ¿no? Si en la sustancia gris, donde hay las intumescencias, los ensanchamientos, hay más sustancia gris, mientras más bajo sea el nivel de la médula, menos sustancia blanca va a haber, ¿no? Como dice, se va gastando. ¿Por qué? Van entrando y saliendo fibras. Más bien, acá, en esta tensión, pues podemos ver bastante bien el asta anterior, el asta posterior, y ver incluso la entrada, ¿no? Está el Sauer, acá está el fascículo grácil uniforme, que está más grande porque obviamente es el miembro superior, acá están los haces vestibuloespinales, acá la cortico espinal lateral, acá el epéndimo con su lámina 10. Entonces, todo esto es sensitivo, todo esto es motor. ¿Ok? Y en esta zona, aquí, a nivel de T1 o L2 encontramos el asta lateral, que contiene neuronas simpáticas preganglionares a ese nivel y parasimpáticas a nivel de S2 a S4. ¿Y dónde está? ¿Por qué son las preganglionares? Obviamente pues están antes de las neuronas, sobre todo en este caso de la cadena simpática que ya conocemos, que hemos visto con tórax y abdomen. Ahora, para mejor comprensión, las astas, ¿no?, las vamos a dividir en 10 láminas, ¿no? Láminas de Rexel que vienen del 1 al 10. ¿Okay? La 10, para no hacernos bolas, siempre es la que está alrededor del epéndice. Y generalmente contiene neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? La neuroglía básicamente, ¿no? ¿Cómo va con esto? ¿No es esto? Ya, la neuroglía es básicamente el tejido conjuntivo del sistema nervioso, ¿no? Tiene sus astrocitos, entre otras células que proporcionan soporte, ¿no?, al sistema nervioso, a las neuronas, que son parte también, en cierta forma, de la barrera hematoencefálica, que ya conocen el concepto, ¿no?, que es una forma de protección del sistema nervioso. Pues acá hay más glía, toda la de glía, pero acá hay más. Mucho más, casi no hay neuronas. Del 1 al 6, las láminas son sensitivas, porque son las posteriores. Como dice acá, ¿no? Muchas veces no se distinguen en la médula humana, pero existen. Las que sí se distinguen bien son de la 1 a la 4, todas son sensitivas. La 7 es una lámina de integración, ¿no?, de los sistemas, y ahí encontramos bastantes de los núcleos celulares, como la columna celular intermediaria, entre otros. La 8 es una lámina de modulación motora. La principal lámina motora, obviamente, es la lámina 9, que tiene varias divisiones por todo lado, como pueden ver. Y la 10 ya hablamos que es una que está central, ¿no?, alrededor del epéndimo, y que tiene más que todo neuroglía. Acá vemos las células aferentes, ¿no?, de forma de celeste, y vemos varios circuitos que pueden tener. El primero sería, como en los reflejos, que inmediatamente entrando lleguen a hacer sinapsis con una motoneurona. Básicamente es un reflejo, ¿no?, pero es un estímulo. Podría ser también que lleguen a una neurona o una interneurona, que lo que puede hacer es interactuar con otras neuronas o incluso interactuar con motoneuronas. Esta interneurona o neurona relevo también podría conducir otra vez la información y continuarla de forma ascendente, ¿no?
hacia arriba, igual que estas fibras. Y ahora, algunas de estas van a llegar a una neurona de la lámina posterior y van a hacer una decusación. O sea, el axón que sale, ¿no?, de esta neurona va a ser una decusación al lado contralateral. Esto es importante porque es la idea del haz espinotalámico. ¿Ya? El haz espinotalámico es un haz que lleva sensibilidad gruesa, ¿no?, sensibilidad del dolor y de la temperatura. Entonces no son los fascículos de Boli-Burlach, pero lleva esa sensibilidad referida a ello. Y una vez que las fibras llegan a la médula, inmediatamente la neurona de relevo se decusa. El axón se decusa y este haz espinotalámico es básicamente contralateral en todos los momentos. Y ahorita vamos a hablar de eso otra vez. Ahí hay otros circuitos neuronales, más interneuronas, como pueden ver. En las interneuronas ahí sí empiezan a interactuar con motoneuronas. Entonces, si todo esto termina, ¿no?, en un movimiento, estamos hablando de básicamente un reflejo, ¿no? Y como hemos visto, en algún momento va a haber un reflejo que solo necesita una neurona, pero este necesita varias. Entonces hay arcos monosinápticos y hay arcos polisinápticos. Obviamente un arco monosináptico va a ser un reflejo muy simple, un polisináptico va a ser un reflejo más complicado. Habíamos hablado al inicio de dos reflejos importantes, que eran el de retirada y el de estiramiento. Entonces, ahí hay dos ejemplos de un arco monosináptico y polisináptico que vamos a ver. Los tractos ascendentes, obviamente aferentes o sensitivos, en este caso, principales son los del cordón posterior, el fascículo grácil y el cuneiforme, que aparece a nivel torácico superior y cervical. Está relacionado con la sensibilidad fina, con la discriminación y con la propiocepción, ¿no?, con la conciencia de la posición que tiene el miembro en cada momento con respecto al cuerpo del miembro superior. Por ende, son el plexo braquial, por ende aparecen cuando les digo. Y el otro importante es justamente el tracto espinotalámico, ¿no?, cruzado, ¿no?, este que les digo que cuando llega la neurona se va a decusar, ¿no?, su interneuron se va a decusar, que tiene que ver con el dolor, la temperatura y la sensibilidad gruesa. Las lesiones provocan unos déficits muy específicos en este caso. Y los descendentes, los motores más importantes, porque ahí tenemos varios, son justamente el tracto córtico-espinal lateral, producto de la decusación de las pirámides, ¿no?, del 90%, y el tracto vestíbulo-espinal. Y obviamente hay otros tractos más que son motores y así, ¿no?, como el tracto espinal y otros. Estas vías, que son más autónomas, como los hipotálamos espinales que están por ahí y los retículos espinales, van a controlar temas que no son exactamente conscientes, como por ejemplo la sudoración, el control vasomotor, el tono. Y si hay una lesión de estas vías a nivel del tronco, podemos tener un síndrome de Horner. Entonces, la médula no solo es una vía importante, sino también el centro de varios núcleos, como hemos visto para los reflejos, y los reflejos tienen que ver, obviamente son arcaicos, son respuestas primitivas, pero también tienen que ver con el tono muscular. Entonces, la lesión de la médula, ¿qué podría provocar? Va a provocar un déficit, tanto sensitivo como motor, por debajo de la lesión, del nivel de la lesión. Y eso es bien complicado, chicos, porque, por ejemplo, si yo lesiono el hígado, con quitar la parte del hígado lesionada no basta, ¿no? Porque puede haber una reserva de función del hígado que queda sano, igual va a funcionar. Lo mismo con el pulmón, ¿no? Va a haber una reserva, ya digamos que me falta un pulmón, me quede el otro. No va a ser lo mismo, pero puede funcionar. En cambio, en la médula, como es un órgano en serie, o sea, si yo daño una parte, todo lo que está abajo va a tener que sufrir. Hay formas específicas cuando la lesión es incompleta. Cuando la lesión es completa, va a pasar eso. Por ende, la necesidad de proteger a la médula. De hecho, la médula tiene 3 sistemas de protección y ya de inicio está bien protegida porque está dentro del canal medular, ¿no?, está dentro de las vértebras. Esa es una primera protección. La segunda es la presencia de los ligamentos clava, el ligamento posterior, ¿no?, que tenemos y que también le proporcionan algo de protección.
Y la última es la presencia de las meninges, el líquido cefalorraquídeo, que les provoca membranosa y que es muy importante porque permite que la médula pueda moverse un poco y de esa forma disipar, ¿no?, la tensión que podría producir traumatismos o demás. Entonces esos son los tres mecanismos de defensa, y dentro del tema de meninges y el SR no debemos dejar de mencionar también el tema de los nexos venosos, ¿no?, tanto el interno como el externo, porque como en el cerebro los senos venosos ayudan a que haya más líquido y que haya más protección por amortiguación. Lo mismo con las venas, lo cual es un problema también, porque como hay tanta vena, entonces cuando hay lesión puede haber mucho edema. De hecho, y como he visto en las médulas, las arterias no son la gran cosa, ni en la espinal anterior, ni las espinales posteriores, ni las ramitas que vienen, ¿no?, de las ramas de la aorta son la gran cosa, son pequeñas. Entonces, cuando hay edema, aumenta la presión. Cuando aumenta la presión, puede vencer a la presión de las arterias. ¿Y qué se produce cuando no llega sangre? Porque falta la presión. ¿Qué pasa cuando no llega sangre a un cuerpo? Necrosis. Eso ya fue bien extremo. Pero sí, es verdad. Al final va a llegar a la necrosis. Pero el proceso primero tiene dos nombres. El más correcto se llama isquemia, ¿no? Pero sí, no va a llegar a la necrosis, eso es cierto. La isquemia es la falta de irrigación, que va a condicionar hipoxia, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre arterial es la que trae oxígeno. Y eso sí puede producir una lesión isquémica en la médula. Y esta médula, que no tenía una lesión de sección, solo por digamos, una compresión, por ejemplo, porque se desplazó la columna vertebral por un accidente de tránsito, va a provocar la compresión medular, isquemia y pérdida de la función. Entonces, estos mecanismos son muy buenos, pero ojo con eso, ¿no? La médula cuando se inflama es bien peligrosa, o la inflamación de la médula es bien peligrosa. Y eso hay que verlo bien, porque si uno actúa rápidamente y baja la inflamación, a veces solo con bajar la inflamación ya está bien todo. A veces uno tiene que fijarla, o si es un tema muy mecánico, pues corregirlo, pero muchas veces bajando la inflamación la cosa mejora mucho. Entonces, la compresión medular, en cualquier momento, sea oncológica, sea no oncológica, que es lo más común por accidentes de tránsito, es una urgencia. ¿Saben qué es una urgencia, no? Va a ser potencialmente deleterio para el paciente si no se trata. La emergencia, más bien, no es que sea potencialmente deleterio, una emergencia, si no se trata, se muere el paciente. En urgencia probablemente no se muera rápido, pero puede morirse por urgencia o quedar con secuelas importantes. Ya hemos hablado de las meninges, hemos hablado del espacio epidural, que lo podemos volver a ver acá. Entonces, ¿qué pasa si pongo en el espacio epidural? Voy a llevar anestesia a las raíces, y es el motivo por el cual se hace esto. Hemos dicho lo de lumbar, y hemos dicho de la médula flota, pero tiene los ligamentos dentados que lo ponen hasta fijo, ¿no? La fija, mejor dicho, a la altura madre. Y eso es bueno porque la médula, si estuviera flotando libremente, incluso solo con sus dos ejes, ¿no?, el superior y el inferior, podría ser esto, podría ser esto, pero también podría ser esto. ¿Ya? Y sería bien feo que haya una torsión de la médula, no solo porque van a sufrir las raíces todo, sino porque la torsión va a producir la edema y todo lo que les digo. Entonces, la importancia de los ligamentos dentados, ¿no? Hay lugares donde lamentablemente la composición del órgano es similar, pero no puede haber un medio de fijación. Estoy refiriendo a el cordón estromático, ¿no? Por eso, con la posibilidad de una torsión testicular y todo eso. Entonces, obviamente sería mucho peor una torsión ligamentar, pero los ligamentos dentados evitan en buena forma esa torsión. Ya hablamos de los segmentos, de las raíces posteriores y anteriores, para que recuerden. La raíz anterior y la posterior se unen en el foramen. ¿Okay? Ahí podemos ver, aquí todavía incluso vamos a poder ver el ganglio. En los preparados generalmente el ganglio está todavía cubierto por dura, ¿no?, por si acaso. Hay pocas médulas en las cuales se puede ver un ganglio aislado. Y van a pasar por el foramen como nervio espinal, y una vez que sale, se vuelve a dividir. Pero
¿no, chicos? Cuando el término se divide en la raíz anterior, motora y sensitiva, porque acá ya se mezclaron, ¿no? Entonces, estos son mixtos. La raíz anterior espinal y la posterior espinal son mixtas, ya tienen componente motor y componente sensitivo. ¿Okay? ¿Cuál es la más importante? La raíz anterior. Porque la posterior suele ser más pequeña, dedicada más a la piel o a los músculos, aunque hay algunas que son famosas, ¿no? ¿Cuál es la raíz posterior más famosa? Todavía les hemos tomado eso. El nervio de Arnold es la raíz posterior de C2, ¿no? Entonces es un nervio grueso, más que el común de los nervios posteriores, de las raíces posteriores. Pero toda excepción tiene su regla, ¿no? Generalmente las raíces posteriores son pequeñas, están dedicadas a la zona del dorso y la piel, pero hay algunas que sí son clínicamente relevantes. Sin embargo, todas las raíces anteriores son clínicamente relevantes. Si hablamos de eso a nivel de L1, bueno, esta puede ser L1 o L2, termina en cono medular, y toda esta zona, ¿no? Entre L2 y L3, se conoce como la cisterna lumbar porque es la zona más adecuada para poder sacar este microencefalorraquídeo, porque solo está la cola del caballo. Bueno, yo fui un terminal, pero un terminal simplemente nunca lo vas a tocar con la punción, ¿no? Y eso también, una cosa es que tenga, por ejemplo, una compresión, una lesión vertebral a este nivel y otra a este nivel. Porque los nervios aguantan más que la médula. Entonces, estas lesiones, si bien es cierto, pueden producir también, ¿no? Parecias a nivel de los miembros inferiores, tienen una clínica diferente y aparte de eso, este tema de la isquemia, ¿no? Que les comentaba de la médula, no se aplica a las raíces nerviosas. Por ende, tenemos mucho más tiempo para corregir, por ejemplo, una plexopatía, una neuropatía, una compresión radicular de la raíz del nervio, por ejemplo, L5 o S1. Tenemos más tiempo porque no va a aplicarse este tema de la isquemia. Tenemos 10 horas las que tenemos para la médula para trabajarla bien. Y hemos hablado de intumescencia, segmento con la C5 a T1 y con el plexo braquial y la lumbosacra, más o menos L2 S3, que son para el plexo lumbosacro. La organización de las láminas, que ya dijimos, de la 1 a la 6, son láminas sensitivas, la síntesis de integración, vamos a ver acá, un relevo, y la 8 es modulación, la 9 es la motora y la 10 es simplemente la que rodea al EP. Y hablamos de los cordones, otra vez. Bueno, los cordones realmente son las partes más groseras que sí podemos evaluar de forma morfológica, ¿no? Externa. Los cordones posterior, lateral y anterior. Y ya hemos comentado qué fibras son las más importantes, qué vías son las más importantes que tenemos ahí, ¿no? Eso también, si han visto, generalmente el fascículo cuneiforme es más grande, ¿no? Cuando ya está desarrollado, que el gracilis está más lateral. Entonces, si hay una lesión que por A o B va a comprimir, va a lesionar la médula de forma lateral, primero se va a lesionar la sensibilidad del brazo, antes que la sensibilidad del miembro inferior. La idea del tracto corticoespinal lateral, ¿no? Las fibras que vienen del núcleo precentral, diferentes, van a pasar por el pedúnculo cerebral, en el mesencéfalo, van a pasar disgregadas por el puente, se vuelven a unir en la médula oblonga, en la pirámide, y en la parte inferior se produce la decusación de las pirámides, que la vamos a poder ver porque la fisura ventral anterior pierde profundidad, ¿no? Entonces, la mayor parte se decusa y aparece como el haz córtico espinal lateral, y solo una pequeña parte continúa como el haz vestíbulo espinal. Entonces, ¿esto qué implicancias tiene? Una lesión sobre la decusación, o sea, por aquí. ¿Y qué lesiones podemos tener ahí? Traumatismos, pero sobre todo también accidentes cerebrovasculares, ¿no? O enfermedad cerebrovascular, que es lo más correcto. Y esta enfermedad cerebrovascular, si toma esta zona, digamos en el lado derecho, vamos a tener una parálisis motor del lado izquierdo, ¿no? Y encima con síndrome de primera motoneurona, que eso vamos a conversar un ratito. El tracto espinotalámico, que es una vía sensitiva,
de ahí que se lleva dolor. Temperatura y la sensibilidad gruesa. ¿Entienden la diferencia entre la sensibilidad fina y la gruesa, no? Esto me da sensibilidad fina y que me pega un buen interés para es un ejemplo de sensibilidad gruesa, ¿no? Porque hay mucho menos receptores y de otro tipo. Se cruza en la médula a nivel de la sinapsis, lo que les he comentado hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega al asta posterior, ¿no? La fibra aferente, obviamente del ganglio, y esta fibra llega a una interneurona y esta neurona emite un axón que se va para el otro lado. Y esa deposición ocurre en toda la sinapsis. Por eso es el espino talámico cruzado. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, una lesión de este haz va a afectar el dolor y la temperatura en el lado opuesto de la lesión. ¿Ya? O sea, si yo tengo una lesión medular, por ejemplo, ya no arriba, sino una lesión, un golpe en la espalda baja. Parte de la oración de la sensibilidad es justamente indicar al paciente, ¿no? Y tengo la sospecha de esta lesión, obviamente al lado contralateral, le podemos poner estímulos como una bolsita de agua caliente o un cubito de hielo y no los va a distinguir, ¿no? Entonces, eso se llama déficit disociado. Hablando de reflejos, aquí vamos a ver dos. El reflejo de estiramiento es un arco, como pueden ver, monosináptico, solo hay una sinapsis involucrada. La fibra aferente que viene, ¿ya?, desde el uso neuromuscular, porque un ejemplo de reflejo de estiramiento, ¿cuál es? El patelar. El patelar. Hacemos esto y hace eso. Entonces, al estímulo del uso neuromuscular, llegamos al ganglio sensitivo posterior, y después la fibra del ganglio va a llegar a una motoneurona, solo una. Y esta se encarga otra vez de llegar a las placas neuromotoras. Y ya está. Con un solo arco hacemos un reflejo. ¿Ok? En cambio, y eso es un reflejo un arco monosináptico. En cambio, en el reflejo de retirada, que no es por estimulación de este uso, sino porque, por ejemplo, estoy caminando y por algún motivo había un alfiler y hago esto y saco la mano, ¿no? No es un reflejo simple, es un reflejo compuesto, es inconsciente, pero es un reflejo de retirada con estímulos nociceptivos. Entonces, los receptores de la piel para estos estímulos van a llevar sus fibras aferentes a la neurona del ganglio posterior. La fibra de la neurona va a llegar a una interneurona, una de las láminas, y esta interneurona se va a encargar, como vimos en un ratito, hace un rato, en cierta forma, amplificar y modular esta respuesta. Vamos aquí. A múltiples neuronas. Entonces, estas múltiples neuronas no solo están provocando, porque este reflejo, ¿no?, este reflejo patelar, básicamente, ¿qué ha ocurrido? He estimulado el tendón del cuádriceps y he logrado que haya una contracción del cuádriceps. Por eso, el estiramiento. En este caso, van a producir múltiples movimientos, ¿no? Por ejemplo, flexión del bíceps, flexión de otro lado, como para que se dé el movimiento de retirada. Y rápidamente la extremidad se retira, ¿ya? Y es un reflejo polisináptico. ¿Ok? Y no como el otro que implica estiramiento, implica más que todo retirada, y la retirada tiene que ver mucho con la flexión. Y no requiere de un procesamiento consciente, o superior, mejor dicho, porque podría ser un movimiento automático que esté aprendido, como caminar, ¿no? Es un movimiento que aparece solo a nivel de la médula. Eso quiere decir que la médula puede controlar el movimiento, ¿no? Y que obviamente está implicada en el tono. ¿Ok? Estos reflejos, que obviamente estarían a flor de piel por los movimientos y demás, son inhibidos, ¿no?, por las neuronas de la corteza. Hay una modulación negativa en ese sentido. Entonces, de ahí podemos partir a que hay una neurona superior, ¿no?, en la corteza, hablando motrizmente, y una neurona
la médula. ¿Qué pasa si yo tomo una lesión de la médula? Cuando vimos este haz córtico espinal y el haz córtico espinal lateral, vimos que desde los giros precentrales, entre otros, estaba llegando el estímulo, ¿no? ¿Qué pasa si esas neuronas se dañan? Entonces, las neuronas de la médula, que tienen la posibilidad de hacer los reflejos y el tono muscular, se desinhiben, porque ya no tienen inhibición. Entonces los reflejos van a ser muy exagerados, va a haber hiperreflexia, ¿ya? Aparte de eso, van a aparecer reflejos que no suelen aparecer, como por ejemplo el signo de Babinski, ¿no? Y otros más o menos conocidos como Dawkins, Rankin o Hoffman. Va a haber, bueno, en la postura así, ¿no? Va a haber una postura más o menos así y una parálisis espástica. Yo no muevo, pero cuando quiero mover hay resistencia, ¿no? Y eso es de la motoneurona superior. Ahora, cuando hablamos del inferior, simplemente, si yo anulo ese sistema, no hay tono, no hay reflejo, porque he anulado el sistema inferior. El superior puede estar bien, pero no tiene ya que inhibir, porque simplemente no hay el arco de reflejo, porque se ha dañado la neurona inferior. Entonces, ¿qué hay? Parálisis flácida, ¿no? Y la parálisis flácida va a provocar atrofia y la pérdida de reflejos. Entonces, mi evaluación de una parálisis al final me va a poder definir si ha sido una lesión de la primera motoneurona, la superior, o de la segunda motoneurona, que es la inferior. Básicamente con eso medular, pasemos al tronco encefálico. El tronco encefálico es también una zona en la cual va a haber muchas vías, ¿no?, de integración de la médula con el cerebelo, del cerebelo con el cerebro y de la médula con el cerebro, ¿no? Pero muchas de los estímulos que van a venir van a pasar también por el cerebelo. Entonces, importante acá, como conocemos los pares craneales, ¿no?, vamos a tener 7 núcleos motores, por ejemplo, de los pares craneales, ¿verdad? Y también los núcleos sensitivos de los pares craneales en el tronco encefálico, ¿no? Por ende hay un origen aparente y un origen real. El origen real es donde están los núcleos y el origen aparente es donde están las fibras, ¿no?, de los pares que están saliendo. Son los, bueno, del 3 al 12, porque el 1 al 2 no tiene mucha relación. Y tenemos que recordar las tres partes que son la médula oblongada o bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, con sus diferentes partes, ya, que vamos a decir en un momento. Los núcleos, ver la idea de los velos medulares superiores e inferiores y el cerebelo, que va a formar el techo del cuarto ventrículo, el piso lo da el tronco cerebral, y los pedúnculos cerebelosos, los superiores, los ventrículos inferiores. Y recordar que, con respecto al cuarto ventrículo, el ISR entra por el acueducto mesencefálico, que viene a ser y cuyo agujero está en el vértice superior, ¿no?, y sale por las aberturas media y lateral. Muy bien. Entonces, morfológicamente, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, la división, ¿no?, desde bulbo, puente y mesencéfalo. ¿Dónde empieza el bulbo? Donde termina la médula. ¿Dónde? En el foramen, ¿no? 1. 2. ¿Dónde termina el bulbo y comienza el puente? En este surco, que es el surco bulbo-puente. Es importante porque, como ven, hay salida de pares craneales. Ahorita vamos a eso. Hay un surco superior donde termina el puente y empieza el mesencéfalo. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en el bulbo? Como es la continuación más directa de la médula, entonces vamos a encontrar los cordones que hemos visto, cordones anteriores, posteriores y cierto modo laterales, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar un surco, ¿no?, ventral anterior o ventral medial, bueno, fisura mejor dicho, y en esta zona, en la parte inferior, este surco va a perder profundidad por la deposición de las pirámides.
Hay un surco anterolateral que todavía se insinúa un poco. Ahí está la raíz del primer nervio cervical. Pero este surco va a desaparecer y en su lugar van a aparecer sus surcos. ¿Por qué? Porque hay una estructura, ¿no?, que aparece en la zona de los surcos que se llama la oliva vulvar. Entonces van a aparecer unos surcos preolivar y retroolivar. En la parte anterior, nada más. Tenemos el surco bulbo continuo, tenemos el puente, que tiene muchas fibras, sobre todo las que van al pedúnculo cerebroso medio, que son transversales. Por aquí encontraremos fibras disgregadas, ¿no?, del lazo corticoespinal y retrosaces. Y morfológicamente, externamente, vamos a encontrar todo esto, el surco basilar, ¿no?, que es el asiento de la arteria basilar. A nivel del mesencéfalo vamos a encontrar en la zona anterior, los pedúnculos cerebrales y la fosa interpeduncular. Ahora, más arriba ya no vamos a encontrar, bueno, técnicamente esto ya no es parte del mesencéfalo, ¿no? Los cuerpos mamilares son el fin o a donde se dirigen las fibras del fórnix, ¿no? Y estamos hablando del diencéfalo. Y ahí tenemos el tuber cinereum, el tallo de la hipófisis y el quiasma óptico. Pero ahí los vamos a ver y en las preparados también los vamos a ver ahí. También vamos a ver parte del tallo, ¿no? En zona lateral, pues veamos mejor la oliva, los surcos posteriores. Y en la parte posterior ya nos podemos ver que tenemos tubérculos, los fascículos glácido-uniforme. Nos va a ayudar esto para ver que el pedúnculo cerebeloso inferior, que está por aquí, se relaciona con el bulbo, y los pedúnculos medio y superior se relacionan con el puente, sobre todo, ¿ya? Y el mesencéfalo, como dijimos, tiene que ver tanto con los pedúnculos cerebrales como con la lámina cuadrigémina, ¿no?, conocida ahí como TEC. En la parte posterior vamos a encontrar los fascículos grácil uniforme, que van a terminar en unas protuberancias, que son los tubérculos grácil uniforme. Estas protuberancias aparecen porque aquí hay núcleos, ¿no?, hay cuerpos neuronales, y en este momento estos cuerpos neuronales van a emitir una son, ¿no?, las fibras arqueadas, que van a hacer una difusación. Entonces, y prácticamente se unen, así que estos dos fascículos que llegan a sus núcleos se van a continuar juntos como un fascículo que se conoce como el lemnisco medial, ¿ya?, y que es contralateral, porque es el cruzado. Como ven, ya empezamos a ver acá núcleos, ¿no? Acá están los núcleos glácido uniforme, acá hay núcleos vestibulares y hay núcleos de los pares craneales. Todo esto es el piso del cuarto ventrículo. Y como reconocemos, es un rombito, ¿no? Acá vemos el nervio del octavo par. La parte del vértice inferior se llama el óvex. Por ende, por debajo del óvex están los núcleos que les comenté. Y acá está el agujero del acueducto mesencefálico, que lo podemos ver por acá, ¿ya? Hay un surco medio, más o menos por la parte más ancha vamos a encontrar unas fibras transversales que hacen protrusión con las estrías medulares. Y es importante recordar este surco, ¿ya? No es medio, sino está paramedial, ¿no? Son dos, y son dos surcos limitans o surcos limitantes. ¿Cuál es la importancia? Para la zona interna del surco limitans, generalmente encontramos los núcleos motores, y para la zona externa, núcleos sensitivos. Prueba de ello es que es el área vestibular, ¿no?, haciendo de algunos de los núcleos vestibulares. Aquí tenemos, haciendo esto, una zona que se conoce como el trígono del hipogloso, porque se relaciona con el núcleo del hipogloso, que es un núcleo motor, básicamente, ¿no? Igual, y bueno, el trígono del vago, que es más sensitivo en este caso. Y arriba vamos a encontrar la eminencia medial, y un poco más abajo el colículo facial. ¿Okay? Los velos, el velo inferior y el velo superior, este es más que todo la madre,
Y los pedúnculos otra vez, ¿no? Pedúnculo superior, el medio y el inferior que debe estar por aquí. Y en la parte posterior del mesencéfalo vamos a encontrar la lámina cuadrigémina, los colículos superiores, los inferiores y sus respectivos brazos, ¿no? Con los cuerpos geniculados, que esto ya más es un tema de encéfalo. ¿Qué más? Bueno, la glándula pineal, ¿no? En la parte superior. Y bueno, eso ya del tálamo, ¿no? El tálamo, que es la parte posterior, que es ancha. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, tenemos que hablar también de los nervios para completar esto y completar la morfología externa, que no hay más. El primero y el segundo par no vienen al caso, ¿no? El tercer par, que es el lóculo motor, está saliendo de la fosa interpeduncular, ¿no? El cuarto par sale y se le puede ver por debajo del colículo inferior, como pueden ver en la zona posterior. Entonces va a dar la vuelta y va a aparecer rodeando el pedúnculo cerebral, si lo vemos por adelante. Pero su origen es acá atrás. El quinto par está saliendo de la parte lateral del puente, ¿no? Tanto sus componentes sensitivos como su componente motor. En el surco bulbopontino hay 3 pares craneales que salen, ¿no? De medial a lateral, el abducens, el sexto, el facial, el séptimo, y el vestíbulo coclear, el octavo. Muchas veces podemos encontrar el vestíbulo coclear también como saliendo un poco del vértice del cuarto ventrículo, ¿no? El vértice lateral. Y los que restan están saliendo referidos a la oliva olivar, ¿no? En el surco retroolivar, que sería aquí, vamos a encontrar la salida del noveno, el 10º y el 11º par, la porción craneal. Es decir, del glosofaringeo, del vago y del espinal. Y en la zona anterior vamos a encontrar la salida del hipogloso, aquí, ¿no? El surco preolivar. Y ya está, con nuestros 12 pares que tienen su origen aparente en esas zonas que les he indicado. Ahora, el núcleo, el tronco encefálico tiene tractos ascendentes y descendentes de igual forma, que se relaciona, ya les dije, con el tálamo y por medio del tálamo con la corteza cerebral, se relaciona con el cerebelo también, ¿no? El tracto espinotalámico está a lo largo de todo el tronco encefálico, ¿no? Recuerden que se usaba cada vez que hacía sinapsis. El lemnisco medial, que ya dije que son los axones entre los núcleos glácil y uniformes contralaterales que se le usan, está cerca de la línea media, ¿no? En la médula oblonga del bulbo raquídeo, y se desplaza un poco más lateralmente en el puente. Y después está en el tegmento del mesencéfalo, pero en la parte lateral. O sea que va cambiando el lugar, de cierta forma. En el pedúnculo cerebral, en la base, hay fibras córtico-pontinas y córtico-espinales. Las córtico-pontinas van a terminar en los núcleos pontinos, y estos núcleos pontinos tienen que ver con las fibras del pontocerebelo, que tenemos cerebelo la próxima semana, y las segundas continúan para formar el haz córtico-espinal anterior o las pirámides, ¿no? Y ahí dijimos que se van a decusar. La oliva contiene un núcleo, ¿no? Llamado el complejo olivar inferior, y van a llegar atrás de la línea media hasta el cerebelo, hasta los pedúnculos cerebelosos. De hecho, la oliva tiene que ver mucho, ¿no? Con fibras que van a pasar hacia el cerebelo a través del colículo, pedúnculo cerebeloso inferior y medio. A eso se refiere. Y los núcleos pontinos tienen que ver también con lo mismo. Los pedúnculos cerebelosos consisten en su mayor parte en fibras que nacen del cerebelo y van a cruzarse a la altura del colículo inferior y van a seguir hasta el tálamo. Son más parte del punto cerebral. La sustancia negra y la sustancia gris. La sustancia gris es pericoeductal, siempre va a haber esto, y sustancia negra también. La sustancia negra es negra porque contiene grandes cantidades de dopamina, ¿no? Por eso cuando vemos en el mesencéfalo la sustancia negra son los núcleos de los nervios. Hay 7 núcleos de los nervios craneales motores, ¿no? El ocular motor y el troclear, que se encuentran en el mesencéfalo, relacionándose en cierta forma con su origen aparente. En el puente, el núcleo motor del trigémino, que también tiene un núcleo sensitivo, obviamente, el motor del facial, ¿no? A nivel del colículo, y el motor del ocular externo, el núcleo. A nivel de la unión entre la médula oblonga y el puente, o sea, el surco, ¿no?
Y la médula oblongos en el bulbo, como hemos visto, ¿no?, en la parte inferior del piso, los núcleos del hipogloso y el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es un núcleo que se relaciona con el nervio onceavo, ¿ya? Hay otros núcleos que son parasimpáticos, que son el Westphal, el dorsal del vago y algunas neuronas que están en el núcleo ambiguo. ¿Por qué? Porque también tenemos ahí, se relaciona con el decimopar. Los únicos núcleos sensitivos, ¿no?, somáticos, son los del trigémino, que son el haz espinal del trigémino, que también es continuo encefálico, y hay un núcleo visceral, ¿no?, que es el solitario, y la parte superior de ese es el núcleo gustativo. Los núcleos cocleares, y hay 4 núcleos vestibulares también, para el octavo par, y reciben estas fibras sensitivas somáticas. El lateral. Entonces, con todos esos núcleos, si hay lesiones puntuales del tronco encefálico, tal vez por una desmielinización por algún motivo, ahí va a haber afectaciones específicas siempre y cuando se tomen estos núcleos, ¿no? Entonces puede conocerse la posición de una lesión a partir de las alteraciones de clínicas que van a dar los daños a estos núcleos. Repasemos rapidito. Acá arriba, en el mesencéfalo, vamos a encontrar como núcleos de los pares craneales el núcleo del tercer par, ¿ya?, y el del cuarto par, ¿okay? Y aparte va a haber otros 2 núcleos propios del tronco, como el núcleo rojo, la sustancia negra, bueno, y la área ventral. En el puente, como comentamos, va a haber el núcleo del intraocular externo, que vino de la crucis facial y del vestíbulo coclear, pero no solo aquí, sino también en la médula oblonga, ¿no? A este nivel, y a nivel de la médula oblonga, vamos a encontrar esto y esto. La formación reticular, de la cual vamos a hablar después, y dentro de la formación reticular el núcleo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo vamos a encontrar otros núcleos de los pares craneales, ¿no? El del hipogloso, el vago y el glosofaringeo que ya comentamos, ¿no? El hipogloso tiene su núcleo y después vemos el núcleo vivo. Y hay otros núcleos, como núcleos vestibulares también. Los núcleos grácil y cuneiforme y la formación reticular. Entonces, más que todo, recordad que los núcleos se encuentran en diferentes zonas del tronco encefálico. Solo recordar aquí que el ventrículo, el cuarto ventrículo, tiene el techo que está formado por velo medular superior, velo inferior y, como vemos acá, y el cerebelo, y también está contenido por los pedúnculos cerebelosos. Y el piso vendría a ser la parte posterior, tanto del puente como de la médula oblonga, ¿no? Ahora, los tractos sensitivos principales son uno, el haz espinotalámico, ¿no?, que ya habíamos comentado, que ya está desusado por el periodo de acá y se continúa, que, como su nombre dice, va desde la médula y termina en el tálamo, ¿no? Recorremos dolor, temperatura y sensibilidad gruesa. El lemnisco medial, la columna dorsal, que como continuación de los fascículos gracilis y cuneiforme van a llevar sensibilidad fina, propiocepción, ¿no?, hacia, y también sensibilidad táctil, ¿no?, por eso dice vibración y presión, hacia la zona superior. El tracto espino-cerebeloso, que da información sobre el equilibrio, ¿no?, y el tracto espino-reticular, que da información sobre el dolor profundo. Y aparte de eso, vías sensoriales de los nervios craneales, sobre todo el tracto espinal del nervio trigémino. Si lo buscamos, está aquí, ¿ya? Ese es el tracto espinal del nervio trigémino, con su núcleo espinal, ¿no?, sus núcleos, que son los núcleos sensitivos. Estos tractos son conductos ascendentes que llevan información hacia el cerebro para el procesamiento pertinente. Para resaltar lo importante que es el tronco encefálico como un sistema de comunicación.
Los tractos motores, los más importantes son el córtico espinal, o sea, los tractos motores aquí los podemos dividir en piramidales, que se refieren al cordón anterior, ¿no? O extrapiramidales. Los piramidales son el tracto córtico espinal, el córtico espinal anterior que se va a decusar después, que ya lo conocemos, el tracto córtico vulvar para los músculos de la cabeza y el cuello, y bueno, estos cruces en el tronco se están refiriendo a la decusación que va a tener el as córtico espinal, ¿no? Para convertirse en el vestíbulo espinal y el pico espinal lateral. Los extrapiramidales van por afuera el retículo espinal, ¿no? Que son ajustes de postura, el vestíbulo espinal, que también son ajustes de postura y equilibrio, el tecto espinal, es una vía motora para coordinación. Es decir, las vías extrapiramidales tienen que ver mucho con la postura y la coordinación, ¿no? Y el tracto rubroespinal, bueno, ya lo dije, ¿no? El tecto espinal es el que coordina movimientos de cabeza y ojos, ¿no? Sobre todo en relación a los estímulos visuales, ¿no? Y en ese sentido también tiene que ver el cerebelo. Son entonces tractos de moción motora, ¿no? Y de postura y equilibrio. Pero algunos tractos también tienen que ver con funciones como la respiración, como la sudoración, como el ritmo cardíaco. Ya hemos hablado de esta degustación de los meniscos. Aquí están los núcleos gracilis y cuneiforme, y ven sus fibras arqueadas que se van a cruzar y van a formar el menisco medial, ¿no? Que básicamente sería contralateral. Y que recordemos, está llevando sensibilidad táctil, sensibilidad fina y propiocepción de los fascículos gracilis y cuneiforme, o sea, del miembro inferior y miembro superior. Como hemos hablado, ya hemos hablado de todos los núcleos, pero pues, recordemos que estos núcleos son más del tronco encefálico, ¿no? Los núcleos vestibulares, 4, que están en la protuberancia y en el bulbo, por acá. Los núcleos cocleares, que están ubicados en la audición. La sustancia negra, que estaría por aquí con el núcleo rojo. La formación reticular, que está en todo este par, en toda esta zona, ¿ya? El complejo olivar inferior, que está en el olivo, obviamente, tiene un papel en la coordinación motora y aprendizaje de movimientos, porque se coordina con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Y los núcleos gracilis y cuneiformes, que son los que están acá en sus respectivos tubérculos, y que hacen. Además está a decir que son los más importantes a nivel de la médula, ¿no? Que estamos mencionando, y también el tronco. Núcleo lipogloso, ya dijimos dónde estás, aquí me pueden buscar acá. Lo importante es que una lesión del núcleo del hipogloso, este motor, va a causar desviación de la lengua hacia el lado de la lesión, ¿ya? Cuando saquemos la lengua. El núcleo ambiguo, que tiene que ver con 9, 10 y 11, si tiene una lesión va a producir parálisis de faringe y laringe, generando disfagia y disfonía. Eso es importante porque la disfonía, que tiene 3 o 4 causas, la podemos ver como un factor de estos problemas. Y uno puede decir, muchas veces es bien complicado que tengan un problema específico, pero lo puede detectar por enfermedades autoinmunes, por tumores. ¿Ya? Un tumor pequeño puede provocar una disfunción específica. El núcleo del vago, ¿no? Bueno, sabemos que el núcleo del vago está en el trígono del vago, que es importante para el control de la función del estómago y el control de la función del corazón. El núcleo del fascículo solitario tiene el núcleo gustativo, ¿no? Que se relacionan con los pares 7, 9 y 10. Los núcleos vestibulares, que son 4, ¿no? Que están en la protuberancia y en el puente, dan origen al tracto vestíbulo espinal, y si hay una lesión de estos núcleos, vamos a tener vértigo, náuseas y distagia. El núcleo del trigémino, el núcleo espinal, estamos hablando de su núcleo que es más sensitivo, que es en la zona lateral. Entonces, síndromes laterales del tronco por lesiones, ¿no? Focales que pueden aparecer en los tractos laterales.
lo hacen especialmente sensitivo a este tipo de síndromes o lesiones. ¿Ya? El tracto trigémino-talámico. Este es un ejemplo de la vía auditiva, ejemplo de las vías de integración visuales. Vamos a llegar a esto. Acá sí tenemos que detenernos porque es lo que vamos a ver la próxima semana. Estamos a nivel de el mesencéfalo, ¿ok? Entonces, el mesencéfalo está formado por los colículos y los pedúnculos, ¿no? Los pedúnculos están formados por dos partes: el pie de los pedúnculos y el tegmento, ¿no? Más o menos hasta el nivel de la columna. Y la parte posterior, que es la lámina cuadrigémina, recibe el nombre de tecto o techo. Entonces podemos ver los pedúnculos, la zona que vendría a ser la formación reticular, por eso es importante. Algunos núcleos, por ejemplo, acá está el núcleo del cortopar, que ya dijimos, ¿no? Va a salir por la parte posterior de los colículos, el colículo inferior, el acueducto del mesencéfalo y la fundación de los pedúnculos cerebrosos superiores, ¿no? Estamos a nivel entre puente y la zona superior. Estas son fibras córtico-espinales disgregadas. Estas son las fibras que vienen de los pedúnculos cerebrosos medios, que van a llegar acá a los núcleos pontinos, el lemnisco medial, que continúa también usándose, el fascículo longitudinal medial, ¿no? Sería la eminencia medial también. Algunos núcleos, como el núcleo del quinto par, los pedúnculos cerebrosos superiores y el cuarto ventrículo. Si vamos a una zona inferior, vamos a seguir viendo estas fibras transversales, las fibras córtico-espinales, los núcleos continuos, que no se van a ver, los lemniscos, que sí se deberían ver, el cuarto ventrículo con su velo medular superior. Los pedúnculos se van a ver de todas maneras, y algunos tractos, y la formación reticular que también estamos viendo aquí. Aquí que ya estamos a nivel de la protuberancia, la médula oblonga o bulbo, vamos a encontrar el núcleo olivar inferior, las pirámides, los lemniscos, que también vemos arriba, los lemniscos mediales, que están viendo más lateralmente, la formación reticular, el velo medular inferior, el cuarto ventrículo, el núcleo del hipogloso, el núcleo del vago y algunos de los núcleos vestibulares, ¿no? Estamos en la zona del puente de la médula oblonga pero superior, a nivel del pedúnculo inferior, y la formación reticular. Están viendo que desde el puente siempre está la formación reticular aquí, ¿no? Igual en esta zona más inferior está la oliva, el olivar inferior, los pedúnculos, más núcleos, los vestibulares. Acá está los núcleos para el vago, que es donde estamos, y la formación reticular. Pues como ven, la formación reticular está tanto en protuberancia como en bulbo. Vamos a hablar de esto, repito. Hemos visto el fascículo longitudinal medial, que es una vía de coordinación de los movimientos de los ojos, ¿no? A nivel motor. Entonces, si hay una lesión de esta vía, vamos a causar oftalmoplegia internuclear, igual que otros síndromes. Vamos a ver por ahora. La formación reticular es una zona de varias poblaciones celulares, ¿okay?, las cuales tienen diferentes funciones. Las funciones más importantes que tienen son funciones del ciclo sueño y vigilia y de comunicación, ¿ya? Y podemos dividirlas en tres partes importantes, bueno, en varias, ¿no? Lo más importante, los núcleos reticulares precerebelosos, los núcleos serotoninérgicos y del RAFE, los núcleos del globo central, y bueno, otros más como los reticulares colinérgicos, las neuronas que son catecolinérgicas, el abiopostema y otros. Y generalmente se encuentran en esta zona, ¿no? Como ven, se encuentran en
prácticamente todo el tronco cerebral. Los núcleos reticulares precerebelosos, que son varios, como por ejemplo el paramediano, el lateral, se encuentran casi en la zona media. Estando en la zona media, se va para la mayoría de los núcleos RAFE y catecolaminérgicos, ¿no? Como el locus ceruleus, y el núcleo dorsal del RAFE, entre otros. Hay otros núcleos, varios del RAFE, y aparte de eso hay otros núcleos que podemos ver en azul, como el pulgar central o el reticular. Miren la posición en la que se encuentran, ¿no?, estos diferentes núcleos a nivel de las diferentes partes del tronco encefálico, ¿no?, con los diferentes colores. Siempre están ahí y son varias poblaciones que, como dice aquí, tiene funciones sobre el ciclo de sueño-vigilia, la conciencia, o sea, el estado de alerta, y el dolor. Pero también integra información para funciones motoras y funciones viscerales, el estilo como la respiración, el ciclo cardíaco, la frecuencia y el tono muscular. Esto modula el dolor enviando señales de la corteza, coordina movimientos automáticos, pero no por ello inconscientes, ¿ya? Regulación de la actividad visceral también. Y está a lo largo de todo el tronco encefálico. Es una red compleja y es una red continua, porque hay zonas del cerebro que tienen mayor tiempo filogenéticamente que otras, ¿no? Como vamos a ver en el cerebelo también, el tema del palio cerebelo. Ya hemos visto esto. Entonces, los núcleos reticulares precerebelosos, ¿no?, son grupos que se van a proyectar directamente al cerebelo. Los núcleos del RAFE son la principal fuente de serotonina del sistema nervioso y son los que participan más activamente en la regulación del ciclo sueño y vigilia. ¿Okay? Y el fascículo retículo espinal es una vía que viene desde el tronco, o bueno, que conecta el tronco con la médula espinal para esto, ¿no? Controlar el tono muscular, la postura, los movimientos voluntarios, reflejos y la función autónoma en el tono simpático y parasimpático. Recordemos sobre todo las tres partes que puede tener importancia la formación reticular y las funciones que tiene rasgos generales. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ese es el tema de la clase de hoy. Como ya han repasado todo lo que tenemos por ejemplo, como tienen morfología externa, hay que revisar mucho de todas maneras. Pero eso nos ayudamos en la siguiente práctica.